a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 4 y verso 19. Mateo capítulo 4 y verso 19. Leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Repito, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Señor, añada bendición a su santa y bendita palabra. Israel fue un pueblo privilegiado. Creo que no ha habido un pueblo en toda la historia de la humanidad que haya disfrutado de tantos privilegios como la nación de Israel. Escogida por Dios para proclamar el mensaje y la anunciación del Mesías al mundo. Se les dio un caudillo, se les entregó una ley, tuvieron un arca, símbolo del testimonio de un pacto. Es decir, el arca era como el anillo matrimonial. El arca le hacía saber al pueblo y a la gente que estaba en su entorno que Dios estaba en medio de ellos. Se les dio una tierra conocida por todos como la tierra que se les había prometido, y se les dio una religión, en el mejor sentido de la palabra. Una religión quiere decir un vehículo de reflexión, un vehículo de relación para estar vinculados a Dios. La estructura religiosa que Israel tenía era impresionante. El templo que ellos construyeron, cuando uno lee en las Sagradas Escrituras el diseño, la forma, los materiales que se utilizaron, uno tiene que llegar a la conclusión que era un templo majestuoso. Aquel templo tenía una infraestructura extraordinaria. Tenía sacerdotes que oficiaban 24 horas al día. Permanentemente había 3 turnos de sacerdotes y ellos estaban permanentemente oficiando en el templo. Tenía cantores y músicos que permanentemente estaban oficiando la liturgia. De hecho, se destinó para este templo a toda una tribu. Israel tenía 12 tribus y una tribu fue dedicada completamente al servicio del templo. Tenía una escuela teológica que discursaba sobre temas de religión como probablemente nadie hubiera tenido jamás. Tenía fariseos, saduceos, escribas. Tenía gente que se dedicaba al estudio constante y permanente de las Escrituras. Todo esto tardó miles de años en realizarse. ¿Cuál era el propósito? El propósito de todo esto era crear la infraestructura que Dios utilizaría para que el mundo conociera al Mesías. Así que usted puede imaginarse cómo por más de 4000 años se fue concibiendo una idea, se fue concibiendo un concepto
poco a poco, paulatinamente, se fue desarrollando. Y llana y sencillamente, cuando llegó el momento de la aparición del Mesías, nada de esto fue considerado. ¿Sabe que el pasaje bíblico que acabamos de leer, lo que nos quiere decir de manera latónica, es que todo lo que se había preparado por miles de años para la anunciación y proclamación de Jesús como el Mesías, nada de esto fue considerado por Jesús a la hora de la proclamación del reino. Desde luego, a esto yo le llamaría un absurdo. El absurdo de Dios. ¿Cómo es posible que algo que se estuvo planificando, elaborando, desarrollando meticulosamente? Si usted lee un poco sobre los procesos litúrgicos y simbólicos de la religión judía, usted se va a sorprender. La meticulosidad de cada proceso, de cada evento, es escalofriante. A tal punto que se dicta cuántos pasos puede dar una persona a tal hora en el día del sábado. Se dicta de qué forma y de qué manera debe conducirse una persona en tales días de fiesta. Todo está meticulosamente desarrollado. Pero cuando Jesús aparece, despreció por completo, rechazó por completo toda esa infraestructura y decidió Jesús a modo propio, por su propia cuenta. El jíbaro nuestro tal vez diría porque le dio la gana. Decidió cambiar el concepto radicalmente. Y usted dirá, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Qué lo llevó a proceder de esta forma? ¿Cómo es posible que todo esto se trastocara así? Cuando uno mira la historia bíblica, uno descubre datos interesantísimos. Por ejemplo, se cuenta la historia de los magos de Oriente. De los magos de Oriente no tenemos que hablar nada más que en Navidad. Es importante. Se cuenta la historia de los magos de Oriente. Ellos llegaron hasta Jerusalén y fueron a la casa del rey y dijeron al rey: ¿dónde está precisamente el Mesías de los judíos que ha nacido? Y los magos descubrieron que los únicos que sabían que el Mesías había nacido eran ellos. Ellos vienen de Oriente. Ellos vienen de la región babilónica y son los únicos que saben que nació el Mesías. Su estrella la hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y cuando la información le fue dada al rey Herodes, él se encogió de hombro y dijo: que yo sepa, yo no tengo noticia de nada de esto. Pero sin embargo les recomendó: vayan a los religiosos de Israel. Ellos sí deben saber sobre el tema, porque esa infraestructura tan meticulosa había dedicado miles de años al estudio y a la observación del Mesías. Ellos fueron donde los religiosos y preguntaron lo mismo: ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Se volvieron a encoger de hombros. ¿De qué nos hablan ustedes? No sabemos absolutamente nada. Fíjese, yo dije que tardó miles de años el desarrollo de la infraestructura religiosa que tendría la responsabilidad de dirigir el proceso de la anunciación de Jesús como Mesías al mundo. Y mire qué fiasco. Miles de años después se descubre
que esos alcornoques no sabían absolutamente nada. Estaban totalmente desconectados de esa realidad. Les preguntaron con respecto al Mesías y se encogieron de hombros. No sabían nada sobre de él. La pregunta es, ¿cree usted que Jesús podría confiar la estrategia del plan de Dios para salvar la humanidad a través de estos individuos? ¿A través de esta fenomenología religiosa? ¿Cree usted? Y vuelvo y le señalo, yo sé que yo a veces toco de pinceladas este asunto, porque hay una gente que es tan apasionada por la religión judía y yo todavía me ando preguntando el por qué. ¿Cree usted que si la religión judía hubiera tenido en sus manos la responsabilidad de la proclamación del Mesías al mundo, usted y yo estuviéramos convertidos hoy? Porque Jesús cambió la estrategia. Una estrategia, óigame, de miles de años, con un proceso y con una estructura y con una infraestructura impresionante. Y Jesús dijo, no me interesa. Y mira lo que nos dice el verso. Inmediatamente Jesús ignoró la infraestructura religiosa y decidió buscar nuevos proclamadores del propósito de la gracia de Dios. Es decir, no recurrió a sacerdotes, no recurrió a fariseos, no recurrió a escribas ni a celotes, ni tampoco consideró al sumo sacerdote para ese proyecto, para que trabajara en el proceso de la proclamación mesiánica. Más bien, ¿sabe lo que él hizo? Se trasladó a los lugares de Jerusalén, se trasladó a los lugares de la Galilea y allí encontró en el camino a pescadores, encontró en el camino a cobradores de impuestos y a estos los reclutó para que fueran los nuevos proclamadores del reino de Dios. ¿No le parece a usted este absurdo maravilloso? Jesús echó para un lado a los especialistas, echó para un lado a los técnicos, echó para un lado a los que aparentemente decían que sabían. Los despreció a todos y determinó que para el proyecto de la proclamación del reino mesiánico, él iba a utilizar a gente común, a gente sencilla, a gente humilde, y decidió irse por los senderos de Jerusalén y allí encontrarse con pescadores y a cada uno de ellos decirle, sígueme y te voy a hacer un pescador de hombres. Mire por lo que sustituyó Jesús la infraestructura religiosa. La sustituyó por un individuo llamado Andrés, que prácticamente lo que se dice de él en las Sagradas Escrituras, además de ser un extraordinario proclamador del mesianismo, era pescador. Sustituyó a los intelectuales de Jerusalén por un hombre llamado Pedro, que además de hablar malo y de cortar orejas, de ser violento, no se dice mucho de él desde el punto de vista de su trabajo y de su profesión. Solo se dice que él y su hermano, acompañado de su padre, tenían una pequeña compañía de pescadores. Se habla también de Santiago, y se habla de Juan, y se habla de Tomás, y se habla de Natanael, y se habla de Felipe, y se habla de Lebeo. 8 de ellos, eran 12, 8 de ellos eran pescadores. Nada más que eso. Luego de ello, obviamente se habla de Mateo.
Mateo era pescador no de peces, sino que tenía un anzuelo extraordinario y cada vez que podía lo tiraba al bolsillo de la gente y le llevaba lo que la gente tenía en el bolsillo. Era recaudador de impuestos y se había hecho rico engañando y abusando con su poder de la gente. Tan es así que el día que siguió a Jesús hizo una fiesta y allí estaba medio mundo en la fiesta. Tenía dinero para gastar. Luego se habla de un tal Tadeo, a quien la tradición le ha denominado Judas Tadeo. Y de hecho, en la tradición se dice que ese es el santo que resuelve los casos difíciles. Pero en la Biblia no se habla ni de uno fácil. No se habla de que resolvió absolutamente nada. Y por esa razón es que no podemos decir qué profesión tenía Bartolomé, ni tampoco podemos decir qué profesión tenía Tadeo, porque la Biblia no habla de sus profesiones. Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que Jesús sustituyó una infraestructura de miles de años con un sistema religioso aceitado hasta la médula. No contó con nada de eso y decidió establecer un nuevo paradigma para la proclamación del reino. Y escogió 8 pescadores. Y esos pescadores que Jesús escogió no eran intelectuales. Desde luego, hoy en día hay gente que se dedica a la pesca por hobby. Hay otros que se dedican a la pesca por profesión. Y hay otros que de vez en cuando piensan que el asunto es fácil y van a pescar y después salen frustrados. Vuelven de nuevo al refrigerador del supermercado, descubren que es más fácil pescar en el refrigerador que en el mar. Pero en aquel tiempo, dentro de este contexto, los pescadores no estaban considerados como gente intelectual, ni tampoco eran gente influyentes. No lo eran. No miremos esto en el contexto del siglo XXI, porque es otra cosa. Hay que verlo en el contexto del siglo I. No eran personas intelectuales, no eran personas influyentes, no eran ricos, no tenían posiciones sociales privilegiadas, eran simples trabajadores, gente normal y corriente, gente torpe, difíciles, de carácter tosco. Sabe que Jesús en algunas ocasiones se cansó de ellos. Y en una buena paráfrasis, hubo un momento en que Jesús les dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo los voy a resistir? Y eso no quiere decir otra cosa, sino ustedes me tienen hasta aquí. No los aguanto más. Pero ¿por qué cambió la estrategia? ¿Por qué decidió meterse en ese problema? ¿Por qué decidió meterse en ese lío? ¿Por qué no prefirió mejor decirle al Padre: Padre, cambia al sumo sacerdote Caifás, que no sirve para nada? ¿Por qué no dijo: vamos, Padre, haz nuevo el movimiento religioso de Israel y dame nuevos sacerdotes y dame nuevos cantores? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué descartó por completo todo eso? Por una sencilla razón: porque a pesar de que esta gente no era intelectual, no eran influyentes, no eran ricos, no era gente de alta posición social, eran simples trabajadores, eran gente normal, era gente corriente, era gente problemática, era gente que tenía traumas dolorosos y angustiosos en su vida que tenían que resolver en el proceso, pero le pudieron mostrar a Jesús el corazón y eran personas apasionadas por hacer la voluntad de Dios.
Permítame decirle a usted en esta noche que eso es lo que Dios está buscando para seguir implantando su reino sobre la faz de la tierra. A Jesús no le interesa un pastor que no tenga pasión, ni le interesa una organización religiosa que no sea apasionada, ni le interesa un movimiento eclesiástico que no sea apasionado. Permítame decirle con perfecta claridad, si se ofende conmigo, nos arreglamos ahorita, no hay ningún problema. Pero yo tengo profunda convicción que Dios prefiere trabajar con un pecador apasionado antes que con un religioso que haya perdido la pasión. ¿De qué sirve un religioso sin pasión? ¿De qué sirve un religioso que llana y sencillamente lo único que tenga en su experiencia de vida es la tradición religiosa que haya vivido por muchos años? Jesús prefirió trabajar con las complicaciones, con los traumas, con las dificultades de estos pescadores. Pero cuando Él les miró el corazón, dijo: esta gente sí es verdad que si les trabajo, si los modelo, si los transformo, si los educo, si los dirijo, en 3 años los voy a convertir en pescadores de hombres. Aquellos llevaban miles de años y todavía no pescaban ni una chopa. No se ganaban ni un algo. Eso es lo que hace la diferencia. Jesús prefirió correr el riesgo, porque el reino de Dios siempre corre riesgos. Prefirió correr el riesgo porque llana y sencillamente Él tenía profunda convicción que en 3 años podía lograr con 8 pescadores y 2 recaudadores de impuestos y 2 que no se sabe qué trabajo o qué profesión tenía. Él tenía convicción que con ellos podía transformar el mundo, dado el caso que con aquellos de miles de años no había podido lograr ni siquiera transformarlos a ellos. Ahora, ¿qué habrá visto Jesús en el marco de esa pasión? ¿Qué era distinto, qué era diferente a la vida de los religiosos que llevaban miles de años? Permítame decirle, la psiquis del pescador tiene una disciplina interesantísima, digna de imitar. El pescador asume una actitud positiva siempre. De hecho, el pescador sale a pescar indistintamente lo logre o no lo logre. El pescador sale a pescar y usted se lo encuentra en el camino y le pregunta: ¿para dónde vas? ¿Y cuál es la respuesta del pescador? Voy a pescar. Punto. Eso está en su psiquis. Jesús tuvo que haber visto esa naturaleza en el pescado. Regresa sin un solo pez. Regresa sin nada en las manos. Usted le pregunta: ¿pescaste algo? Y él dice: nada. Pero si otro le pregunta: ¿de dónde vienes? Vengo de pescar. Salen a pescar indistintamente, lo logren o no. El pescador debe tener una paciencia extraordinaria, porque déjeme decirle algo: eso de esperar
hasta que pique un pez no es tarea fácil. Aquí en esta noche hay pescadores de profesión que se dedican a eso, que ese es su día. Obviamente a eso no, yo no. Es más, estoy predicando y no los miro por si me equivoco en algo, no muevan la cabeza desde allá, está equivocado. Pero, ¿usted ha salido a pescar alguna vez de anzuelo? ¿Cuántos han salido a pescar de anzuelo aquí? Ahora, deje la mano en alto para ver. De los que han pescado de anzuelo, ¿cuántos han pescado a la primera media hora? ¿Ah? Ni un catarro pescó. El pescador tiene paciencia. Usted no los ha visto. Están dispuestos a pasarse la noche entera con una caña, con un anzuelo, tirado al agua, en espera de que un pez pique para pescar. ¿Ha visto usted a alguien con una disciplina de paciencia tan extraordinaria como el pescador? David, ¿alguna vez tú has ido a pescar? No cualifica. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Ahora, por el otro lado, mire qué dato interesante. Ellos tienen perseverancia. Porque el pescador no se desanima si el pez no pica. Por el contrario, sigue intentando. ¿Usted los ha visto? Usted los espera un buen rato, están ahí horas, de momento empiezan a darle al riel, usted se está recogiendo para irse. Nanina, no, recogió, y una vez recogió, vuelve de nuevo y ¿qué hace? Y lanza. ¿Qué capacidad de perseverancia tiene el pescador? Desde luego, yo he tenido, bueno, ¿quién no lo ha hecho en nuestra isla? Cuando tenemos agua por todos los lados. Yo he tenido la oportunidad de irme por las áreas costeras y desde luego he visto una de botes y una de yates. Que yo digo, Dios mío, qué hermosura, qué cosa bella, qué cosa linda. Y alguna gente me ha dicho, cuesta tantos miles de dólares y miles de dólares. Y desde luego es impresionante. Pero esos tienen yates para pasear, para disfrutar con su familia, para tener tiempo de ocio, para quitarse el golpe del trabajo y de las extensiones de su trabajo. Pero cuando uno va a estos lugares con el respeto que se merecen los pescadores, ¿verdad? De esas áreas costeras, cuando uno va a estos lugares, uno descubre que ningún pescador tiene un yate, que ningún pescador tiene un bote bueno, sino todo lo contrario. A veces uno ve, lo voy a decir con el respeto, esa cosa a mí me molesta, ese ruido. Si lo pueden apagar, lo agradezco, a mí me molesta. Y fíjese lo interesante de eso. Llana y sencillamente, cuando usted se topa con esa gente, uno pregunta, ¿y esas porquerías que están aquí? Esas son de los pescadores. ¿Y en esa cosa se monta un pescador? Sí. Se va en la noche, comenzando la oscuridad de la noche, se introduce al mar. El pescador tiene valentía, solito. A veces anda con dos cacharros, uno para beber café y otro para sacar el agua que se le cuela en su yola. Y no tiene temor, no tiene temor a la oscuridad, no tiene temor al vaivén de las olas, no tiene temor al viento. Llana y sencillamente él ha desarrollado una tenacidad, una capacidad y una fuerza para enfrentar las inclemencias del tiempo con el único y solo objetivo de poder pescar.
Déjeme volver al inicio de mi tema, donde planteaba que Jesús no utilizó los religiosos de Israel. Déjenme ir aquí un minutito. Y la razón es ello. Jesús fue a mirar a los pescadores de su tiempo. Y desde luego hay pescadores de línea, hay pescadores de redes, pero los pescadores del tiempo de Jesús tenían una particularidad en su forma y manera de pescar. Ellos pescaban de una manera que a Jesús les llamó la atención. Dos pescadores se subían a una yola y lanzaban una red, y una vez lanzaban la red, ellos la sostenían de manera que esa red, que era de forma cónica, viniera junto con ellos hasta la orilla. Desde luego, todo lo que entraba en la red era parte del triunfo de su esfuerzo en la pesca. Ellos pescaban en cantidades. Jesús tuvo que haber observado ese proceso de los pescadores muchas veces, y esto fue lo que les motivó a decir: si hay que cambiar el sistema, el paradigma de la proclamación del reino mesiánico, hay que cambiarlo por pescadores. Hay que cambiar religiosos por pescadores. Hay que cambiar instituciones religiosas por pescadores. Hay que cambiar conceptos religiosos por pescadores. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Están entendiendo? Hay que cambiar todo el concepto por pescadores, porque a fin de cuentas lo único que hay en el plan y en el propósito de Dios está establecido en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si esa es la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se haga, entonces es necesario que el nuevo paradigma de la iglesia sea estar menos orientada en lo estructural, en lo litúrgico, en los nombres y en los títulos, y entender que lo que la iglesia necesita es arrollarse las mangas, es subirse los pantalones y decidirse ir a pescar para la gloria y para la honra del Señor. Ahorita el pastor Ariel hablaba de un ministro que partió con el Señor. Yo estuve ayer en su culto de velorio y me impactó tanto dos testimonios. Luego de el proceso que se desarrolló allí, se pidió a algunas personas que desearan hablar y pasó un hombre. No tomó más de 2 minutos en lo que él dijo, pero qué impactante fue. Él dijo estas palabras. Dijo: cuando yo llegué a Puerto Rico, yo llegué renegando la fe. Yo llegué negando a Dios. El pastor Tito me conoció. Lo primero que le hice saber es que yo no quería saber de Dios. Es que yo no quería saber de la fe. Yo estaba defraudado por la religión. A él no le importó todas las veces que yo pude haber lastimado su corazón, hablándole mal de la iglesia y hablándole mal de los creyentes. Nunca le importó. Siempre volvía a invitarme y a decirme que por favor lo acompañara a tal o a cual lugar donde iba a predicar. Y fue como resultado de esa perseverancia que una noche, mientras él predicaba, yo decidí reconciliarme con Dios. Luego pasó el segundo. Y aquel dijo: cuando yo me regresé de los Estados Unidos, yo lo único que decía era que los pastores eran buscones, vividores.
gente que lo único que le interesaba era el dinero de los demás. Hasta que me encontré con el pastor Tito. Él me hizo pasar las vergüenzas más grandes ante todas las veces que yo hice uso de esa expresión para ridiculizar a los religiosos. La primera vez que me invitó, no me dijo para dónde iba. Me montó en el auto y me llevó a una comunidad de deambulantes. Y yo lo vi. Cuando él se bajó, caminó hacia ellos, los abrazó, los saludó, sacó del baúl una caja, estaba llena de sándwich, empezó a darle a cada uno de ellos un sándwich, preguntó por algunos de ellos, le dijeron que estaban más arriba en un monte curándose, y él dijo, hace tiempo que están allá arriba, y él los esperó un ratito, pero como ellos no bajaban, inmediatamente él siguió caminando por aquel monte. Yo acá abajo decía, Dios mío, pero ¿qué le pasó a este hombre? Se volvió loco, ¿no será que él también es como ellos? Y ahora viene para meterse allá adentro también a hacer lo mismo. Pero de allá salió con ellos, abrazado con ellos. Ellos no se podían sostener, estaban tambaleando, estaban encorvándose, pero él los ayudó a caminar hasta acá y les dijo, es importante que se coman algo y es importante que ustedes también reciban la oración y la administración de la palabra de Dios. Y bañado en lágrimas dijo, este hombre que está aquí en cuerpo presente me hizo cambiar mi opinión y me hizo aceptar que hay hombres y hay mujeres apasionados por Jesucristo que están dispuestos a dar su vida para que otros cambien su estilo de vida para la gloria del Señor. Esta historia precisamente lo que nos dice es que Dios puede contar con los seres humanos, Dios puede contar con instituciones religiosas, Dios puede contar con toda la parafernalia que los seres humanos querramos inventarnos para hacer un trabajo de evangelización. Pero si no les respondemos, Dios no se frustra. Si no les respondemos, Dios no cae en depresión. Llana y sencillamente Él buscará cualquier otro medio para que la salvación pueda llegar al ser humano. Y aquí está la nota extraordinaria de las Sagradas Escrituras. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a la infraestructura milenaria de miles de años que se estuvo desarrollando, que se estuvo contemplando, que se estuvo planteando para la evangelización del mundo. Pero cuando llegó, ellos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Aquí es donde está la gran diferencia. Esta es la gran evidencia. Miren, mis amados hermanos, nadie me vaya a malinterpretar. Yo soy amante del pueblo de Israel, porque yo creo lo que la Biblia dice. Un día Dios va a trabajar con ellos, se les va a revelar a ellos, les revelará que Jesucristo era el Mesías y ellos creerán. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo oro a Dios por Israel, pero yo quiero decirle algo en esta hora con mucha honradez. La iglesia primitiva duró en Jerusalén nada más que hasta el siglo IV, cuando finalmente un pequeño grupo de cristianos judíos se ubicó en la ciudad de Pela, en África, y allí desaparecieron. Nunca más se volvió a saber de ellos. Si la experiencia del mensaje mesiánico hubiera estado en las manos del judaísmo, hubiera desaparecido por completo. Gracias a Jesús que Él cambió la estrategia, gracias a Jesús que Él cambió el paradigma, gracias a Jesús que Él estableció una nueva técnica, una nueva forma, y se fue a buscar pescadores para que ellos fueran los proclamadores del reino. Y como resultado de esos pescadores, la iglesia del Señor está en la redondez del mundo y nosotros estamos aquí en esta noche sirviendo al Señor. ¿Qué establece el nuevo paradigma entonces? El nuevo paradigma lo que establece es el Dios del cielo anda buscando gente que le abra el corazón apasionadamente
para servir a los demás, para servir a los seres humanos. Me encanta cómo la Sagrada Escritura lo plantea. Jesús escogió a lo más vil. A lo más vil. ¿Sabía usted que los pescadores no podían entrar al templo? ¿Sabía usted que las leyes judías de Israel decían que un pescador no podía entrar al templo porque llana y sencillamente, como ellos tenían que bregar con los peces muertos, estaban contaminados ya con los peces muertos y eran totalmente impuros, se les impedía entrar al templo? ¿Sabía usted que los religiosos puros de Israel, cuando hablaban de los pescadores, decían, eso es lo más vil, ese es un mal necesario? Obviamente necesitamos tenerlo para poder comer, pero ellos son un mal necesario a lo que no se les debe permitir entrar al templo. Mira lo que dice la Escritura: a lo más vil, a lo más bajo, a lo más menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Esta es la enseñanza que la Escritura nos da a nosotros. No podemos perder de perspectiva. El servicio del reino puede tener su protocolo, puede tener su liturgia. El servicio del reino puede tener sus formas y sus estilos, pero el reino no puede perder de perspectiva que lo más importante no es cantar, que lo más importante no es predicar, que lo más importante no es desarrollar proyectos de iglesia. No, todo eso hay que avalarlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros con aquellos que no le conocen. Así mismo debemos ponernos nosotros, como los pescadores de Jesús, todos al servicio y al trabajo de la obra del Señor. Tal vez usted dirá, pero es que yo no sé. Fíjese que en ningún momento cuando hablé de la psiquis del pescador mencioné que eran teólogos. En ningún momento mencioné que eran estudiantes de seminarios evangélicos. En ningún momento mencioné que eran especialistas en Nuevo Testamento o en Antiguo Testamento. ¿Sabe algo? Estos pescadores ni siquiera nunca habían ido a Jerusalén. Es más, ni siquiera habían visto el templo de Jerusalén. Jesús los llevó a dar un paseo por Jerusalén para que vieran el templo. Ellos no habían ido siquiera al templo de Jerusalén. Ellos no sabían nada de la liturgia religiosa, de la religiosidad en la que ellos estaban inmersos. No hace falta nada más que entender apasionadamente que Jesús es el Mesías, que Él puede transformar la vida de los seres humanos, que Él puede transformar el lamento del ser humano en baile, que Él puede transformar la desgracia del ser humano en una experiencia maravillosa, que Él puede transformar la mente y el corazón del ser humano. De eso es. Le había dicho a la doctora Esther Rodríguez, que me invitó a una actividad, quería compartirle un testimonio que viví allí. Yo no sé si se lo conté a ustedes, pero como ella está aquí, yo voy a usar el pretexto para hace unas 3 semanas atrás, 3 semanas y media, la doctora Rodríguez me invitó a la cárcel a visitar a unos reclusos y a compartir con ellos algunas reflexiones. Fue una experiencia hermosa, linda. Me sentí más seguro allá que acá afuera, mucho más seguro. Fue una experiencia maravillosa. Desde luego el orden protocolar allí pues es estricto y hay que obedecer. Cuando se acabó, dijeron que había que salir inmediatamente. Se me acercó un recluso y
Me dijo, pastor, yo sé que tiene que irse, pero deme unos minutitos nada más. Yo le hice seña al oficial que estaba y él asentó conmigo y me dio unos segundos más. Le dije, dígame, pero por favor dígame rápido. Y me dice, pastor, yo fui sentenciado a cadena perpetua. Cuando fui recluido en la cárcel, yo determiné que yo no iba a vivir toda una vida metido en la cárcel. Y entonces decidí que lo mejor era suicidarme. Estuve rondando ese pensamiento hasta que finalmente planifiqué todo. El día que iba a ejecutar mi suicidio, uno de los reclusos prendió la radio y usted estaba predicando. Y usted ese día que estaba predicando contó la historia de que allá en California fue, ¿verdad? Sí, en California. Usted contó la historia en California, de que lo llamaron de una institución carcelaria porque había un preso que lo querían poner como pastor y necesitaban que alguien lo ordenara. Y usted por teléfono lo ordenó pastor de la institución. Y yo estaba allí escuchando, planificando mi suicidio, pero a la misma vez escuchando. No podía evitar escuchar. Y cuando usted terminó de contar la historia, yo me levanté, fui a mi celda, me puse de rodillas y le dije a Dios, Dios, si tú quieres, cambia mi corazón y hazme un proclamador de tu evangelio aquí, que en lugar de yo quitarme la vida, yo le pueda dar esperanza a los demás. Pastor, yo llevo 20 años metido en esta institución, 20 largos años, y lo único que he hecho es hablar de Jesucristo a todo el que Dios me ha dado la oportunidad de hablarle. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, eso es lo que Dios quiere hacer contigo, eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo que es importante no es un título, lo que es importante no es un conocimiento teológico. Ve y dile a los demás las grandes cosas que el Señor ha hecho en favor de tu vida. Que el Señor te bendiga.